Hola familia mágica, bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a la Arboleda de Caldeo. Yo soy Caldeo, que ya me conoces de sobra, y en esta ocasión te traigo este formato así tan extraño que es la primera vez que lo hago aquí en el canal, donde vamos a ver una masterclass de tarot. Bien, como os iba diciendo, esto es una pequeña masterclass de tarot porque hace poco que hice a una clienta una tirada de tarot, una lectura de tarot, y utilizamos una tirada que es la que llamamos la tirada general o de la rueda de la vida o de la vida, etcétera. Tiene muchos nombres, ¿no? Como muchas de las tiradas que conocemos que tienen muchos nombres. Entonces, me apetecía hacer este formato así un poco tipo ordenador porque voy a compartir una pequeña foto y vamos a ir viendo un poquito los elementos de esta tirada. Y os la quería compartir porque es una de esas tiradas en las que completamente aciertas a todo lo que dices, ¿no? Que normalmente ya suele ser así, suelen ser bastante acertadas las lecturas, pero en esta ocasión es de esas veces que la clienta no te dice absolutamente nada y tú mediante la lectura de esta lectura, ¿no? Esta tirada, esta lectura de la vida, le vas acertando todas y cada una de las cosas que ella te va diciendo o que te va preguntando. Entonces la quería compartir con vosotros porque es una lectura, una tirada súper completa y ya veréis todos los matices que tiene. De manera que, bueno, yo os invito, como esto puede ser un poquito largo, no lo sé, intentaré que sea lo más escueto posible, que, yo qué sé, que cojáis un té tranquilamente, que os sentéis o que os pongáis los cascos mientras hacéis alguna cosita por la casa y me vayáis escuchando. Aunque, bueno, si podéis ver el vídeo mejor porque voy a poner una imagen de la lectura, de la tirada, y a través de esta imagen pues iremos viendo un poco todos los elementos, ¿vale? Entonces, voy a reducirme por aquí un poquito y voy a abrir, que ya tengo aquí la imagen preparada, ¿vale? Es esta de aquí donde veis el ratoncito, lectura de tarot general, que es esta que tenemos aquí. Entonces voy a ajustármelo todo bien, que se vea bien la lectura, bueno, la tirada. Sí, yo creo que se ve bien. Perfecto. Y a mí pues me pondré por aquí abajo, que tampoco moleste mucho. Vale. Perfecto, yo creo que se va a ver bien. No sé si lo veis vosotros bien, yo diría que sí, ¿vale? Porque si se está grabando todo lo que hay en la pantalla, se me ve aquí, a mí aquí abajo y aquí todo lo que hay, ¿vale? Entonces, fijaos en qué lectura tan completa, ¿vale? En esta lectura general, yo utilizo todos los arcanos mayores, todos, ¿vale? Y lo que hago es hacer 3 filas de 7 cartas, 7 por 3, 21, ¿vale? Entonces, y tú dirás, pero Caldeo, es que 7 por 3 son 21, pero es que hay 22 cartas del tarot, de los arcanos mayores. Y yo te diré, sí, y ahora te explicaré qué. No te lo voy a enseñar porque, bueno, ya se ve de buenas de que, bueno, ya se ve que falta una carta, ¿eh? Esto es muy curioso porque últimamente me ha pasado 2 veces con 2 clientas muy próximas que he hecho esta lectura. Ha habido 2 veces que se me ha colado una carta, o una vez una se me quedó en la cajita, que de hecho la interpreté incluso como diciendo, esta persona aquí no va a pintar nada en toda esta situación, y fue real, o sea, la carta automáticamente, que representaba concretamente al padre, o bueno, sí, al padre, y realmente en esa situación no pintaba nada y se me quedó en la caja. O sea que también se pueden interpretar las cartas que no aparecen, ¿vale? O que no salen. Espero que se me oiga bien todo. Sí, vale. Entonces, aquí pasó lo mismo. Cuando yo hice la lectura fui leyendo sin darme absolutamente cuenta hasta que dije, ostras, que me falta una carta. Siempre me falta una carta. Y ya os diré luego más adelante dónde estaba, ¿vale? Entonces, importante, esta lectura era por una ruptura de pareja, ¿vale? Una mujer que me decía que, bueno, que su marido bueno, se estaba planteando un cambio de vida y a ver cómo veía yo la situación, ¿no? Sin más, sin explicarme mucho más. Y entonces yo lo que hice fue, escogí esta tirada, que es la lectura de la vida. Esta lectura va muy bien por una cosa. Primero, si habéis visto la publicación en Instagram, publiqué esta foto y hablaba de una cosa en concreto, que es de codificar las cartas. Me parece que en algún vídeo, de estos vídeos así que explico algún truquito y tal, hablo de codificar cartas, que esto es algo que la gente no acostumbra a decir, pero yo lo hago. Codificar cartas significa que antes de barajar, o mientras tú estás barajando, te conectas mentalmente con tu baraja de tarot y le dices
que simbolizan ciertas cartas. Es decir, en esta tirada de la vida yo quería ver... yo quería que la emperatriz me representara a la mujer, que el emperador me representara a su marido o su exmarido, que luego explicaremos un poquito todo. Normalmente, para saber si hay algún amante por medio, le digo al tarot que por favor la estrella me la sitúe como la amante y que me diga en qué posición está de la tirada. Y si hay hijos, pues depende, ¿no? A veces la estrella, en vez de... ¿cómo se llama? A veces la estrella, en vez de simbolizar al amante, le pido que sea la hija y el loco que sea el hijo, o depende un poquito qué tipo de familia, qué núcleo familiar tengan, pues codifico una carta o otra. En caso de que fueran dos mujeres, podría codificar pues a la emperatriz como una de las mujeres y la suma sacerdotisa como la pareja de esta mujer. Y me voy adaptando un poquito al núcleo familiar al que me tengo que adaptar, ¿no? No puedo utilizar un estándar para todas las familias. Entonces, yo aquí codifiqué a la emperatriz como ella, el emperador como él. Normalmente la suma sacerdotisa y el papa suelen ser los padres del consultante, ¿no? Marcándose un poco como los abuelos. Y depende de lo que necesite, voy codificando una carta u otra. Por ejemplo, si... Ahora lo que más importaba aquí era ver si había una tercera persona de por medio, entonces codifiqué sobre todo estas tres cartas, la estrella como la amante. Si hubiera... Si la consultante me hubiera preguntado, por ejemplo, cómo van a estar los niños dentro de esta separación o cómo se lo van a tomar los padres, pues entonces hubiera codificado de manera diferente. Pero ahora en este caso, lo que más importaban, porque el núcleo no tenía niños, era sobre todo si había una tercera persona o no. Entonces, fijaos, lo primero que yo hago cuando ya he codificado, barajo tranquilamente y extiendo esta lectura de tarot, lo primero que me fijo es dónde están esos personajes que yo he codificado, ¿vale? Por un lado, arriba y en el centro, aquí lo tenéis, ¿vale? Me sale ella, ¿vale? Que es la emperatriz. Y lo que hago es buscar dónde está él. Y fijaos la lejanía, o sea, él está justo abajo, ¿vale? Podrían estar mucho más alejados. Esto me indica que aunque se hayan separado, aunque él se haya ido de la casa, aún hay contacto, aún hay relación, posiblemente aún haya sentimientos, porque si no, os aseguro que me saldría uno en cada punta, porque me ha salido otras veces. Entonces, esto me indica que, bueno, están alejados, están separados, y fijaos dónde está el amante, la estrella, aquí. Y fijaos cómo ella está sola arriba y abajo nos sale el emperador, como él, mirando a la estrella y están uno al lado del otro. Esto me indica, efectivamente, que hay una tercera persona. Si no hubiera habido esta tercera persona, la estrella os aseguro que me hubiera salido en la otra punta, pero es que la estrella está justo al lado de él. Mientras yo le iba haciendo esta lectura, ella me iba confirmando a todo que sí. Ella, sin decirme nada, ya sabía, ya tenía más información, que esto suele pasar mucho, no os agobiéis con estas cosas, porque la gente quiere, de alguna manera, comprobar que lo que estás diciéndoles es cierto, y lo que hacen es esconderte información, y tal como tú la vas sacando a través de las cartas, ellas, pues los consultantes te lo van diciendo. Entonces ella, cuando yo le dije que realmente había una tercera persona y que había contacto entre ellos, fijaos que salen súper juntos uno al lado del otro, y además él, fijad la mirada del emperador, mira hacia la estrella, ¿vale? Entonces él está pendiente de esta mujer, ella me lo confirmó, me dijo efectivamente que había una tercera persona, una chica más joven, que normalmente suele ser así, suele ser una persona más joven, y la estrella es ideal para... codificarla en este aspecto, ¿no? Entonces, fijaos qué curioso estas relaciones con las tiradas, ¿no? Al codificar y lanzar las cartas, yo de un vistazo ya puedo ver cómo están las cosas, la lejanía entre ellos, pero que aún hay relación, que él está pendiente de una tercera persona, y a raíz de aquí empecé un poquito la tirada. Normalmente estas tiradas así tipo lineales yo las suelo interpretar pues empezando por arriba, a la izquierda y a la derecha, como si fuera, pues como si estuviera leyendo las páginas de un libro. Empiezo por la frase de arriba, de izquierda a derecha, y voy bajando, pues exactamente igual.
¿Qué es lo primero que veo? Pues la justicia. ¿Qué pasa en un proceso de separación? Yo ya veo que ellos dos están separados, porque una está aquí, el otro está abajo ya pendiente de otra persona. Entonces, lo primero que veo es que aquí efectivamente es posible que dentro de poco, porque el hecho de que salga ya la primera carta me indica un presente bastante justo, ¿no? Bastante inminente, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo veo es que es posible que pronto se inicie el proceso judicial. Eso me dice que él realmente ya está pendiente de otra persona y que ha decidido firmemente o de manera firme irse de casa y que seguramente no haya vuelta atrás, porque este proceso judicial de aquí, al ser la primera carta que nos sale, es bastante importante. Entonces, ¿qué pasa después de este proceso judicial? Nos viene el juicio final, o sea, quiero decir, es un corte, de alguna manera el juicio final se podía interpretar como una especie de corte, lo que antes estaba muerto ahora revive, ¿no? Que es la idea que nos quiere dar esta carta, es una llamada a la acción, a un cambio. Entonces, después de este proceso judicial se producirá un cambio y ¿hacia dónde me dirijo? Fijaros que tenemos aquí la suma sacerdotisa. Entonces aquí entra un poquito ya. Claro, aquí es complicado porque una sola carta puede tener miles de significados. Y ya lo que incluye aquí es un poco la relación que tú tengas con cada arcano, con las cartas, con la lectura en general y tu intuición, ¿no? La intuición que se genera conjuntamente con todos estos aspectos. Entonces lo que aquí me transmitía esta carta es soledad. Sí que es cierto que es espiritualidad, que es estudio, que todo lo que tú quieras, pero a mí mientras le hacía esta lectura, a mí Pero claro, realmente es una mujer sola, ¿no? Que está ella sola con sus pensamientos y tal. Entonces, realmente en conjunción con estas cartas, lo que yo veía es que este proceso judicial hacía que finalmente ella se encontrara sola. Pero, fijaos, si me centro en ella, yo creo que ella no está tan pendiente, fijaos, porque gira la cabeza, está pendiente de otras cosas, ¿no? Gira hacia la derecha. Y todo lo que hay a la izquierda como que le da un poco igual. Es como que vale, que sí, que ella es posible que vaya a pasar por todo este proceso, pero no es lo que más le importa. Lo que más le importa, ¿qué es? Pues primero tenemos el colgado, o sea que ella está en shock, está inactiva, está atada de pies y manos porque es una decisión que no ha tomado ella. Que se ha visto obligada, entonces está paralizada ahora mismo, es una carta de inactividad. Y aquí nos habla más a nivel emocional, quiero decir. Son muy duras estas cartas. Fijaos que tenemos tenemos el diablo y la muerte. Son cartas de duelo. Son cartas que a nivel emocional son muy potentes y nos puede hablar de un duelo mal aspectado incluso, teniendo en cuenta sobre todo con el colgado. O sea, aquí hay mucho conflicto emocional. Y eso, si os fijáis, es hacia donde está mirando la emperatriz. Está aquí en medio entre un proceso judicial y todo un batiburrillo de emociones que tiene ella ahora mismo por delante, que está enfrentando, que es lo que realmente le está afectando a ella. Entonces, fijaos que cuando yo llegué, estando un poquito en shock aquí con el ahorcado, ¿no? Digamos, o el colgado, ¿qué es lo que nos encontramos? Primero, con un batiburrillo de emociones, fijaos esta conjunción de aquí, de diablo y muerte, esto tiene muchas interpretaciones, ¿vale? Por eso os decía que aquí lo que entra es un poco la intuición de cada uno. Lo que yo vi y lo que le dije y ella me confirmó fue que ella sigue enganchada a él. Fijaos que realmente el diablo lo que nos está diciendo es que realmente él el poder lo sigue teniendo y que la tiene enganchada de alguna manera. Y realmente ella me lo confirmó, me dijo que realmente si él le pidiera volver, ella lo volvería a aceptar, aunque haya tenido esta aventura, aunque haya tenido estas relaciones con esta chica más joven, aunque hayan pasado tantas cosas, que ella lo seguía queriendo, estaba sufriendo mucho porque lo quería mucho, lo quería de vuelta en casa. Entonces aquí había un enganche, que es lo que me dijo esta carta, ¿no? Porque lo primero en lo que yo me fijé cuando salió fue en las cuerdas de los diablillos estos de aquí abajo. Entonces, esto en algún vídeo ya lo había dicho, este recurso, ¿no? ¿En qué me fijo? ¿Cómo interpreto cada carta?
pues muchas veces pues una carta tiene muchas partes, ¿no? En lo que me fijo, en lo primero que me fijo es en lo que me suelo centrar. En este caso, si me hubiera centrado en la figura del diablo principal, pues quizá me centraba más pues, en el poder que tiene él. Pero aquí el poder no es que él lo tenga del todo, sino que es el hilo, los enganches que ella tiene por esta persona. Y eso precisamente va a hacer que ella, con la muerte, pase un proceso de duelo dificultoso, ¿vale? La muerte, aparte de cambio, que suele significar un cambio drástico, una transformación total, algo muere y algo nace, también significa proceso de duelo, o sea, un proceso donde la persona o sea, el proceso de transformación de la muerte no es algo inocuo, no es simplemente, mira, cambia todo y ya está, no, es un proceso que normalmente se suele vivir como un duelo, normalmente algo negativo. Cuesta ver el final del túnel, ¿no? O la luz al final del túnel, es algo que cuesta ver. Y eso es lo que está pasando ahora mismo esta persona, ¿vale? Y además, fijaos en la cara, yo os voy marcando aquí para que lo veáis, fijaos en la cara de la emperatriz, ella está fijada en estas 3 cartas de aquí, ¿vale? Y está dando a las espaldas que sí, que a lo mejor se separan y hay juicio y todo lo que tú quieras, pero ella lo importante es que sigue enganchada de él y eso está haciendo que este proceso sea mucho más duro, ¿vale? Entonces, fijaos toda la información que tenemos solo en la primera línea, ¿eh? O sea, es brutal esta lectura, esta tirada, llamadla como queráis, pero es brutal. Y a todo lo que yo le iba explicando a esta chica, todo me lo iba confirmando, todo me iba diciendo que sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? En este caso, ¿qué es lo que me dicen estas cartas? Pues que, a ver, aquí el problema principal de este proceso de duelo, el problema principal es la carta que hay en medio, es el enganche que ella tiene. Si ella quiere vivir un proceso de cambio o de duelo o de transformación más positivo, ¿no? Con una tonalidad más positiva, tiene que intentar desengancharse de él, ¿vale? Como sea, claro, yo le puedo dar algún recurso, le puedo dar un poco de mis conocimientos, pero al final nadie mejor que ella sabe qué situación tiene en casa y cómo puede hacerlo, ¿vale? Incluso puede acudir a incluso no, creo que lo más recomendable, creo que al final le dije que mejor, bueno, para procesos de duelo, que acudiera a un profesional de la psicología, que le daría muchas estrategias, bueno, pues referentes al tema para que pudiera. Pues nosotros como tarotistas podemos ver lo que hay, podemos dar algún consejo, claro que no, claro que sí, porque ellos nos llaman para aconsejarnos, pero claro, hay ciertas cosas que necesitan mucho más trabajo. En una sola tirada yo no puedo ver qué es lo que le viene bien a esta persona, pero ella si va a un profesional de la salud o de la psicología, pues entonces podría, sesión tras sesión, este profesional aconsejarle exactamente qué es lo que tiene que hacer. Aunque nosotros le podamos dar algún consejo, que no dice que no. Pero bueno, en este caso yo me ciño a lo que me dicen las cartas y lo que me dicen las cartas es que ella, sea como sea, tiene que buscar estrategias para desengancharse de él, porque este es el problema principal del duelo patológico que está pasando, ¿vale? Entonces, fijaos que esto es, esto que os he dicho aquí, ¿no? Que él está muy pendiente de ella, que hay relación, que tal, que esto ya me lo confirmó todo. ¿Qué es lo importante de esta lectura? Que yo creo que es súper útil. Pues que podemos buscar otros significados. Es decir, ella me preguntó por sus padres, entonces yo me centré en lo que suelen ser los abuelos, que son, por un lado, primero me suelo fijar cuando hago esta lectura en la carta central. La carta central fue el ermitaño. Esto de entrada, ¿qué me dice? Pues que hay una situación de sentirse solo, porque el ermitaño es una persona sola, y una sensación o una situación de búsqueda de la luz, de búsqueda en medio de sentirse en medio de la oscuridad y de ir buscando su propio lugar en toda esta escena que ella no se ha buscado y pues eso, estar buscando soluciones, básicamente, ¿no? Entonces yo me encuentro pues que me sale esta carta y ya sé que ella se siente sola, que se siente abandonada y que siente mucha oscuridad a su alrededor y que realmente ve pocas salidas, ¿no? Entonces, ella me preguntó luego por sus padres, ¿vale? Entonces, arriba, en la línea de arriba, aunque hemos interpretado, hemos leído toda esta historia, ¿vale? Toda esta carta por carta que nos forman una frase, nos forma una historia, yo después de manera aislada puedo centrarme
y decir, vale, su madre, que es la suma sacerdotisa, porque es la carta mayor, ¿no? De edad más avanzada, ¿qué papel juega en todo esto? Fijaos que están muy cercanas, esto me dice que la madre está preocupada por ella, pero fijaos que no se están mirando la una a la otra. ¿Hacia dónde mira la madre? Hacia el proceso judicial. Eso es lo que le preocupa a su madre. Su madre, aunque la apoyará, aunque es cercana, aunque ella le podrá contar todo, su madre solo está preocupándose ahora mismo por el tema del juicio. ¿Qué pasará pues con el trabajo, con la casa? ¿Qué pasará a nivel más judicial? Es lo que más le preocupa a la madre. Y eso sí que son figuras cercanas porque salen una al lado de la otra, pero fijaos que mientras una está centrada en su proceso personal y emocional, la madre se está mirando hacia el proceso judicial. Entonces, como que los otros aspectos no le interesan tanto. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver al padre, que es, si la madre es la suma sacerdotisa, el padre es el papa. Aquí sí que encontramos una figura que fijaos que también está cercana a ella, tanto por arriba como por el centro, porque este ermitaño, que es el centro de la situación, también la simboliza a ella, de alguna manera. Estas dos cartas, que es ella buscando en medio de esta tormenta emocional, en medio de esta situación, ¿hacia quién alumbra? ¿Hacia quién mira? Hacia su padre. Esta figura paterna, que no solo está próxima a ella, sino que las están mirando mutuamente. Entonces, lo que yo le dije es que su padre puede ser un muy buen punto de apoyo para poder solucionar toda esta situación emocional de aquí. ¿Vale? Simplemente, pues, por lo que sea, porque haya más relación en general de toda la vida, porque se hayan llevado mejor. En su padre puede encontrar un muy buen punto emocional y su padre va a estar muy pendiente de ella y quizá le proporciona ese equilibrio que ella necesita ahora mismo para poder, para poder sobrellevar un poco toda esta situación de duelo, ¿no? Y de corte de relación. A todo esto ella me lo dijo todo que sí, vamos, que había acertado absolutamente todo. Entonces este ejemplo os lo digo porque arriba, aunque antes lo hemos interpretado como, cuando hacíamos la frase, lo hemos interpretado todo como, pues eso, ese proceso judicial que nos lleva a la soledad. Después, si yo digo o intento interpretar que si yo después le digo a las cartas que esto ahora es la madre, pues interpretando o viendo la mirada, la postura acerca de quién está, puedo seguir sacando información. O sea, lo bueno de esta tirada es que no solo puedes hacer esta frase interpretando una carta después de otra, ¿no? Y cómo se afectan unas a otras, sino que también después puedo ir a buscar cartas clave y dependiendo de las cartas que hay alrededor puedo hacer lecturas nuevas. Por ejemplo, si creo que después me preguntó, no es por la empresa, a nivel económico ella estaba un poco preocupada, entonces cuando hablamos de empresa yo voy a buscar normalmente la torre es la empresa, aunque también podría significar la casa, pero en este caso la casa no le importaba tanto y me preguntó por la empresa. Me resultó raro porque normalmente, bueno, al principio me imaginé que quizá tenían algún tipo de economía, empresa juntos o lo que sea, pero bueno, lo que le dije fue, pues me centré en la torre, esto es la empresa y, por ejemplo, ¿qué cartas tengo aquí junto a la torre? Pues tengo el sol y el mundo, con lo cual lo que yo le dije es que a nivel empresarial, a nivel laboral, pues quizá no había mucho cambio, o sea, el sol nos habla de equilibrio, nos habla de buena comunicación, buenos compañeros, buenas relaciones, y el mundo nos habla de quizá estar protegido, ¿no? O sea, en el nivel del trabajo no sé bien qué es lo que le preocupaba. Bueno, sí, luego me dijo que estaba preocupada porque ella había buscado un trabajo más cerca de él, ¿no? Digamos, o más cerca del núcleo familiar que habían creado. Entonces yo le dije que podía estar tranquila porque esta empresa estaba protegida y aunque ella dejara esta relación, no tenía por qué dejar la empresa. Si nos hablara de trabajo en sí, porque una cosa es la empresa y otra cosa es el trabajo, ¿vale? Esto podría ser la casa o la empresa y el trabajo normalmente suele ser el mago, ¿vale? A nivel del mago, bueno,
pues como no es lo que me preguntó, no lo interpretamos, ¿vale? Entonces, ¿qué más me pregunto? Bueno, ¿qué más podemos ver nosotros? Porque en esta tirada, en esta lectura, no tenemos por qué interpretar todas las cartas, sino solo aquello que nos está preguntando, y es muy interesante de ver, sobre todo las relaciones entre los personajes. Las miradas, la exposición del cuerpo, si se miran, si se dan la espalda, etc. Entonces, ¿qué tenemos al final de la tirada? La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos indica cambios a nivel, muchas revoluciones, cambios rápidos. Entonces, ella, le gustara o no, o sea como fuera este duelo, hacia donde se dirigía realmente es hasta ese cambio. Y aquí es muy importante porque ¿dónde salieron los enamorados? Pues todos sabéis, si no, creo que lo tengo por algún vídeo, que yo utilizo los comodines. Los comodines lo que me dicen es que una vez sale el comodín me dice, cuidado que la próxima carta que tires encima de ese comodín va a ser algo clave, algo importante. Y entonces durante la tirada me salieron 3 comodines. Y es que la carta de los enamorados se había dado la vuelta y yo sin darme cuenta la interpreté como si fuera un comodín. Y claro, cuando estoy tan metido en la lectura, pues yo sé que hay 2 comodines, pero me salieron 3 y ni me di cuenta. Entonces, me salió detrás. Y entonces fue muy curioso porque quedaron como 2 caras de la misma moneda. Y una cosa me decía, la rueda me decía hacia dónde está girando, y cuando girabas la carta me salieron los enamorados invertidos. Entonces toda la situación me estaba diciendo que estaba girando o tomaba un rumbo hacia el final de la relación, ¿vale? Inevitablemente, aunque ella, claro, por eso las cartas aquí me decían que esto era importante, ¿no? El tema del enganche, porque él va a dejar la relación sí o sí. Entonces ella tiene que empezar a trabajar este desenganche, porque si no sí que va a vivir este duelo patológico de arriba, ¿no? Por eso me sale también arriba, ¿no? Como algo muy importante, no me salen cartas dispersadas por toda la lectura o más para abajo, sino que me salen justo arriba al lado de ella. Entonces esto es muy importante también. Y fue curioso exactamente esto, ¿no? Que como si fuera un comodín, los enamorados invertidos estaban detrás de la rueda. Y es como hacer toda esta lectura y después pasar una página más, ¿no? Es decir, vale, pero ¿hacia dónde me está llevando esta rueda? ¿Hacia qué cambio? Y cuando giras, te das cuenta que está girando hacia un final de la relación. Y fue todo súper, súper curioso. Igualmente, también podríamos seguir esta frase, aunque luego podemos coger unas cartas Diana, interpretarlas de manera individuales, ¿no? Como en el caso de los padres, por ejemplo, o en el caso de él con la amante, o en el caso de ella. También podemos seguir esta frase que hemos empezado al principio, ¿no? Hemos empezado diciendo que este proceso judicial nos iba a conducir hacia una nueva manera de vida, una nueva forma de vida, que nos llevaba un poco hacia la soledad, o sea, inevitablemente y prácticamente ya en el presente, o sea, que luego ella me lo corroboró como diciendo, no, es que él ya está fuera de casa, ya se ha ido. Entonces, realmente, por eso es la primera carta que nos habla ya de separación y de procesos, pues, judiciales, que nos iba a llevar pues hacia esta soledad, y ella se iba a centrar mucho en este proceso de duelo, que lo iba a pasar muy mal, sobre todo por el enganche hacia él que tenía. Y entonces, ¿cómo podemos seguir esta interpretación? Pues, por ejemplo, va a haber un proceso de comunicación, va a ser la templanza, un momento de pausa, pero también es comunicación, o sea, ellos no lo van a dejar completamente, sino fijaos que realmente, bueno, como salía al principio, no estaban uno a cada lado de la lectura, sino que aunque estén en filas diferentes, están bastante cercas, ¿no? Vemos que ella está aquí, él está aquí, y va a ver, y se miran un poco uno al otro, ¿no? Entonces, continuará habiendo algo de relación, se llevarán bien, podríamos decir que, aunque haya pasado esto, pues habrá cordialidad, y bueno, y ella, bueno, con esta coordinación, digamos, con esta... no, coordinación no, con esta comunicación, perdón, pues va a conseguir dirigirse, que esto es una carta de dirección, va a conseguir dirigirse hacia una situación un poquito más de equilibrio, que es el Papa.
El Papa es una situación, pues una persona, una situación. Antes se ha sido una persona, pero ahora si estamos haciendo la frase, pues ella conseguirá dirigirse hacia una situación de tranquilidad, porque con el tiempo y el diálogo, pues ella va a conseguir aposentarse un poquito más, aunque va a seguir estando en esta situación de búsqueda interna, pero gracias a sus amigos, sobre todo, con el sol, gracias a sus amigos y el trabajo en la empresa y tal, es posible que tenga ayuda de amigos de ámbito laboral, ¿no? Compañeros de trabajo, que la protejan y que la ayuden en toda esta transición, es decir, ella no se va a sentir sola, gracias a los amigos, no, pero gracias a los compañeros de trabajo, ¿vale? Porque nos hablas de amigos, bueno, con el sol, amigos de la empresa, amigos justo al lado del trabajo, de la empresa, ¿vale? Que luego esto ella me lo corroboró, me dijo que ella estaba aquí sola, que tenía comunicación con sus padres, pero ella no era de aquí. Entonces estaba sola y las únicas relaciones sociales eran las relaciones sociales que ella hacía dentro del ámbito laboral. Entonces ella está un poco protegida por el ámbito laboral y se estaba dirigiendo a empezar con el loco. Lo que nos estaba diciendo es que se dirige a empezar una batalla, es decir, esta batalla, bueno, una situación en la que ella va a tener que encontrar su propia fortaleza porque está tan enganchada a él que no concebía una vida sin él. Entonces, esa es su batalla. Tiene que hacer su propia batalla con sus propios demonios internos de encontrar una vida sola. Y esto le da profundo terror, profundo miedo, porque es todo muy oscuro y todo muy nuevo para ella, ¿no? Eso es lo que nos dice la luna, porque fijaos, este periodo de lucha, ¿hacia dónde mira? Hacia la luna. O sea, es algo que ella no ve del todo claro. Nada claro. Por eso, precisamente, está intentando luchar porque él vuelva a casa. Porque una vida sin él no la concibe y le da mucho miedo y además es algo, pues, que tendrá, pues, supongo que su pareja, su expareja en este caso, pues se ocupaba de muchas cosas y ella tendrá que enfrentarse a todas esas cosas sola a partir de ahora, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo, pues llegamos a la estrella y al emperador. O sea, con el tiempo, todo ese periodo de miedo irá pasando poquito a poco, ella se irá aposentando, irá haciendo sus cositas, encontrará un poquito más de equilibrio hasta que realmente encuentre su lugar. Y una vez encuentre su lugar y encuentre su manera de hacer las cosas, entonces podrá empezar, por fin, podrá empezar su proceso de cambio, ¿vale? Hasta desengancharse completamente, que eran esos enamorados que había atrás, ¿vale? Pero fijad todo lo que tiene que luchar ella, ¿vale? Todo lo que tiene que luchar ella hasta por fin llegar aquí, podrá empezar a dejar cosas atrás, ¿vale? Empezar, como el mago nos dice que es ¿un inicio de qué? Pues la rueda de la fortuna nos dice de cambio, un inicio de cambio, dejar cosas atrás, de empezar a vivir y de que la rueda gire a su favor, ¿vale? Fijad toda la pedazo de frase de historia que nos hemos montado aquí en un momento, pero ella me dijo a todo que se veía reflejada muchísimo, no solo por las cosas más claves y más puntuales de ir cogiendo esas cartas Diana, sino también por esas frases que yo le hice, ¿vale? Por esas frases, digamos. Entonces veis que esto es una lectura súper, súper rica. Imaginaos, esto ella no me lo preguntó, pero imaginaos que me preguntara, por ejemplo, por tema de viajes, si va a viajar o si va a hacer algo. Pues para mí la carta de viajes es el carro, yo podría localizar el carro en la lectura, en la tirada, y ver qué cartas tengo antes y después. Entonces, ¿qué tengo aquí, por ejemplo? Pues yo tengo un carro que está mirando a una templanza. La templanza es un periodo, es una carta que no es una carta activa. O sea, es una carta que está realizando un trabajo, pero nos habla de un momento de paz, de tranquilidad, de sosiego y también un periodo de inactividad, porque ella es una carta estática. Entonces, ella va a estar, antes de viajar, ella va a estar un tiempo organizándose y más centrada en otras cosas, sobre todo a nivel emocional, porque recordar que la templanza está siempre manejando líquidos, ¿no? Que son las emociones de una jarra a otra. Esto también es comunicación, ¿no? Ella primero tiene que organizar ciertas cosas antes de poder viajar. Pero
seguramente viaje, pero estamos al lado del Papa, ¿vale? Y el Papa lo que nos dice es que seguramente no será un viaje cualquiera, sino que ella lo conseguirá viajar una vez encuentre un viaje que realmente le inspire o que la aporte algo más allá del turismo, por ejemplo, sino algo más espiritual, algo que la nutra a nivel más espiritual. Entonces, antes de poder viajar, ella va a tener que organizarse bien un poquito y, o sea, que no hablamos de algo inminente, sino que finalmente el viaje que hará será porque ella note que sea el viaje que toca, quizá al final de todo el proceso, podría ser incluso, um, más que nada porque antes del viaje nos sale la templanza aquí, que es como que aún hay trabajo que hacer antes que viajar, pero cuando lo hagas, que seguramente lo harás, será porque ese viaje te vaya a aportar mucho más que no solo el simple turismo, sino que te va a nutrir mucho más. Quizás sea un viaje espiritual a algún sitio, algún retiro o lo que sea, pero nos habla de algo más espiritual, ¿no? Entonces, fijad la cantidad, pero cantidad de información que podemos tener aquí en esta lectura. O sea, es que es brutal. Por eso me apetecía mucho compartirla con vosotros y con vosotras, porque es que esta es una de mis lecturas favoritas. Porque con solo los arcanos mayores podemos hacer no solo una frase por todo, sino que aparte podemos coger eso, esas cartas Diana, y ver cuáles son la carta anterior y posterior. Que no solo la anterior y posterior, también podemos ver la superior, la inferior, un poco toda la relación que hay en las cartas, ¿vale? Las cartas más cercanas, sobre todo. Pero veis qué rica que es esta lectura. Entonces yo os aconsejo que la practiquéis con vosotros y con vosotras mismas, ¿vale? Que cojáis mientras barajáis le digáis a las cartas, oye, Tarot, quiero que me digas cómo está mi vida ahora mismo, ¿no? O cómo está mi situación ahora mismo. Esta lectura en realidad hay muchas formas de interpretarla. Yo la hago de manera, como os he dicho ahora, lineal, como si estuviera leyendo las frases de un libro, pero hay personas, por ejemplo, que interpretan primero toda esta parte de aquí, digamos estas tres cartas de arriba, de en medio y de abajo, como si fueran el pasado, y van haciendo así una frase como el pasado. Luego van a esta columna de aquí en medio, solo una carta, como si fuera el presente. Y luego van a esta parte de aquí, estas tres últimas, de arriba, abajo y en medio, como si fueran el futuro. Esto también es una forma válida de interpretarlo, ¿vale? Muy, muy válida. Esto ya lo tenéis que decidir vosotros y vosotras. ¿Cómo podemos interpretar también? Pues podríamos darle un valor a cada columna. Pues por ejemplo, esta columna de aquí quiero que sea el pasado, esta el presente, esta el futuro, esta consejo, esta la salud, esta el trabajo, esta la espiritualidad, como queráis, ¿vale? También hay una lectura que es así, que utiliza todas, pero cada columna es una cosa. A mí quizá no me gusta tanto poner tantas etiquetas y hacer tantas separaciones por columnas, sino que prefiero poner la vista de manera general en la lectura y que la intuición me vaya guiando un poco. Bueno, la intuición y las cartas, porque las cartas también me indican pues, las miradas, qué personaje mira a quién, etc. Entonces, me parece muy interesante en este sentido también. Pero eso ya como vosotros queráis. Pero que veáis, sobre todo, que en una sola lectura no tiene por qué haber una única manera de interpretarla, sino que después puedes buscar ciertas cartas Diana o codificadas y a través de las cuales tú puedes seguir rascando y seguir sacando información, independientemente de la interpretación que hayas hecho antes. Porque yo podría haber hecho la interpretación esta de vida, esta pedazo de frase, y después ir a por las cartas Diana e interpretarlas de manera separada de la lectura anterior, ¿vale? Espero que se me haya entendido bien. Espero que no haya sido un coñazo perdón por la palabra, un rollazo este vídeo, pero yo me apetecía mucho compartirlo porque ahora hacía tiempo que no hacía tiradas de estas explicativas como a mí me gustan realmente, como era el objetivo del canal en sus inicios, ¿no? Explicativos y tal. Y nada, así que, pues nada. Y ya está. Solo para que veáis esta lectura que hice, que fue súper efectiva. Ya os digo que la mayoría de lecturas son efectivas porque el tarot es brutal. Y nada, espero que os haya gustado mucho. No olvidéis sobre todo suscribiros, darle a me gusta y a la campanilla para que cada vez que publique vídeos como este, YouTube os lo notifique. Y nada, que seáis muy felices, que la magia os acompañe siempre, siempre.
y que entre todos devolvamos un poquito de magia al mundo, que falta le hace. Así que un besito y nos vemos en próximos vídeos. Chao.